Bienvenidos. Les habla Pride y vengo a entregarles otra recopilación de creepypastas para que pongan de fondo. Hay varias cosas que quisiera comentar, pero intentaré ser breve. Primero que nada, el mes del terror ha terminado. Es un poco triste, sí, pero esta bella temporada volverá. Y claro, les tendré contenido súper terrorífico para esos días. Por ahora ya pueden disfrutar en su totalidad los dos especiales que preparé con mucho cariño para ustedes. El sol ha muerto, y siempre estamos al aire. Ambos están completos y organizados en sus respectivas listas de reproducción para que les sea más fácil escuchar los videos uno tras otro. Claro, a ambos les haré un video largo recopilatorio, como es costumbre, pero todo a su tiempo. Tanto Tai, como yo, le pusimos mucho empeño a la creación y narración de estos especiales. Espero que nos ayuden compartiendo, comentando, o, mínimo, con un like. Aunque no lo crean, eso ayuda al canal y a que siga creando contenido. Segundo, seguro se habrán topado videos parecidos a esta recopilación en YouTube, aunque con títulos más peculiares. Si ustedes tienen sugerencia de títulos para este tipo de videos, adelante, déjenlos en los comentarios. Puede que el que tenga más likes sea el próximo título para una recopilación. Y número 3. Ahora que estoy un poco menos atareado, las transmisiones tanto aquí en YouTube como en Twitch volverán a ser más frecuentes. Seguro que algunos de ustedes ya lo habrán notado. Incluso he hecho multistream en ambas plataformas, y así puedan ir a la página que más les acomode. Si no se quieren perder estas pláticas y gameplays, los invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Las tienen todas en un solo link en la descripción. Bien, ahora sí los dejo con las historias. Recuerden que pueden sugerir qué otras creepypastas les gustaría escuchar en una futura recopilación. La fuente de las historias y la música utilizada de fondo estarán en la descripción, como siempre. También sigan mis narraciones en el podcast Terror para Llevar. Gracias por su atención y que disfruten de los relatos. La aburrición y el ocio fueron la perdición de Murray. Se encontraba hojeando la vieja colección de cómics de su padre casi de forma inconsciente, viendo con burla aquellas páginas bobas llenas de anuncios fantásticos. Se preguntaba si en realidad los niños de aquella época creían en lentes de rayos X, relojes hipnotizadores y músculos instantáneos que promocionaban en aquellas viejas historietas. Y mientras pasaba de una hoja a otra, un pequeño aviso desvanecido por el paso del tiempo le llamó la atención. Este decía: ¡Hey chicos! Esta es su oportunidad para ganar un viaje al futuro. En realidad, lo que le llamó la atención a Murray no fue el anuncio en sí, sino que el teléfono que proporcionaban era uno local de su ciudad, Nueva Jersey. Caminó hacia la cocina para marcarlo, pues le entró la curiosidad de saber a quién le pertenecía ahora ese teléfono, después de 60 años que se anunció el concurso. La persona que contestó se aclaró un poco la garganta antes de proceder. «Felicidades», dijo una voz casi artificial, sin ninguna emoción, como si estuviera leyendo un guión. «Has ganado un viaje al futuro. Ven a la siguiente dirección para reclamar tu ticket». «Estás bromeando, ¿verdad?», rió Murray. «Ok, ¿por qué no?». Era sábado después de todo, y claramente no tenía nada mejor que hacer. Así que Murray anotó la dirección y tomó un autobús hacia el centro de la ciudad. Luego, en una calle llena de edificios en mal estado, encontró los gastados números de la dirección que buscaba, entre una lavandería de autoservicio y una tienda de sombreros, que se veía en bancarrota desde ya hace mucho tiempo. Murray llamó a la puerta, pero nadie atendió, por lo que iba a hacerlo de nuevo, pero dio un salto hacia atrás cuando la puerta se abrió repentinamente. Quien había atendido al llamado era un niño que parecía salido de la época de los 50. Pecas, caucásico, cabello rubio muy corto y usaba una camisa a cuadros. «¡Adelante!», dijo el niño, con una sonrisa casi maníaca. «Caracoles, amigo. No estaba seguro de si ese teléfono aún funcionaba». «Sí, ni yo»,
contestó Murray, y luego preguntó: ¿de qué trata todo esto? No lo sé. En el ticket decía que más me valía no hacer nada distinto a lo escrito. ¿O si no qué? El otro niño solo se encogió de hombros, pero mientras invitaba a Murray a pasar hacia el oscuro interior, repentinamente lo tomó por un brazo y lo lanzó hacia adentro, mientras él salía. «¡No pienso perder esta oportunidad!», gritó y azotó la puerta. Al cerrarse, hubo una pequeña brisa de aire que luego se desvaneció por completo. Era como si el lugar se hubiera quedado sin oxígeno. El marco de la puerta se desvaneció, mezclándose con el resto de la pared. Ahora Murray se encontraba sellado en un pequeño y silencioso cuarto. No había nada más en la habitación aparte de una silla y un viejo teléfono. Murray avanzó hacia el aparato. Había un ticket ganador a su lado. Unas letras grabadas en este decían: «Tu viaje hacia el futuro ya ha comenzado». Luego estaban las instrucciones de lo que debería hacer en caso de que el teléfono sonara. Murray examinó el teléfono. Nada. Era uno de esos viejos aparatos donde marcabas con una rueda, solo que este no tenía números y no giraba al intentar marcar. Tomó la bocina, pero solo pudo escuchar aquel tono infinito de espera. El cuarto se fue oscureciendo conforme pasaba el día y se acercaba la hora de la cena, pero, extrañamente, Murray no tenía hambre. Tampoco se sentía cansado. Eventualmente, después de un tiempo, Murray por fin tomó asiento para esperar a otro chico lo suficientemente aburrido como para llamar a aquel número impreso en las desgastadas páginas de algún viejo cómic. Tuvo el presentimiento de que esperaría por un largo tiempo. Mis padres eran cirujanos y yo solía hablar con los muebles. Crecí en un vecindario donde las propiedades eran tan grandes y las familias tan adineradas que construían enormes mansiones y muros alrededor, encerrándose en sus propios paraísos secretos, nunca interactuando con sus vecinos, más que por alguna extraña coincidencia. Fui educado en casa hasta la edad de 7 años, que es cuando esta historia termina. Pero primero, esta comienza cuando tenía 4, la época en la que apenas tengo recuerdos de cómo era mi infancia. De pequeño, pensaba que quedarte encerrado todo el tiempo en casa era lo que todos los niños hacían. Cada vez que mis padres salían, les preguntaba si podía ir con ellos, pero siempre se negaban, explicando que solo los adultos podían salir de casa, y exclusivamente en emergencias muy graves. Aparte de ese deseo, jamás pedía juguetes o cosas por el estilo. Así que desarrollé lo que mis padres decían era una imaginación muy creativa. Comencé a formar relaciones con los muebles de mi casa, pasando días completos charlando con ellos y nombrándolos a todos. Mis padres parecían dar rienda suelta a mi creatividad, añadiendo cada vez más muebles a la casa de forma exagerada. Mi padre se consideraba un hombre muy habilidoso con las herramientas, y seguido me expresaba su pasión por construir cosas, además de cómo él había creado varias partes de los muebles. Y así, 3 años pasaron, llenos de profundas relaciones emocionales que creé con los muebles de mi hogar. Arnold era el suave sofá en la sala, que parecía moverse hacia arriba y abajo cuando me reclinaba en él para leer. Sofía era mi cama, la cual me mecía suavemente, hacia adelante y atrás. De hecho, algunas veces podía escucharla tararear suavemente. Cuando recargaba mi cabeza en el escritorio de mi habitación, Claudio escuchaba palpitares que iban a ritmo con el latir de mi corazón. Solía hablar con Teodoro, una silla pequeña que era muy parlanchina, contestándome con leves gemidos y vibraciones extrañas. Incluso lo hacía espontáneamente sin que le hablara. Pero sobre todo, amaba a Gladys, la más grande y cómoda sofá en la casa.
Todos los muebles se sentían tan suaves, cálidos y vivos para mí. Es extraño cómo las cosas pueden cambiar tan rápido. Fue un lunes, mi 7º cumpleaños. Mis padres estaban en su taller construyendo un nuevo mueble como mi regalo. Una mujer se había perdido conduciendo por la ciudad, y aunque nuestras puertas estaban completamente cerradas, se las arregló para entrar. Golpeó la puerta levemente, lo cual hizo que me sobresaltara, ya que jamás recibíamos visitas. Cuando abrí la puerta, la expresión de su cara cambió a completo horror. Olfateó un poco el aire y tuvo arcadas. Me tomó y comenzó a correr. Mañana cumplo 27 y no he dejado de darle vueltas al asunto de si debería o no sentarme en la sala de exhibición mientras mis padres son ejecutados. Los titulares en los periódicos los calificaban peores que Karl Brandt, habiendo reconstruido a 167 personas hasta el día de mi 7º cumpleaños. Jamás se les dijo asesinos, porque nadie murió en realidad. Sin embargo, hicieron algo peor. 167 personas fueron necesarias para hacer 71 piezas de muebles. Esos son 644 miembros reensamblados en formas que ninguna mente sana debería concebir. Algunas veces la gente piensa que soy budista, ya que no hay muebles en mi casa. Mis padres eran cirujanos, y yo solía hablar con los muebles. Al llegar, noté que no estaban las hermosas puertas hacia el cielo, como suelen contarnos. La única razón por la que sabía que estaba dentro de una cueva era porque acababa de pasar por la entrada. Las paredes de roca se extendían hacia lo alto, tanto que no podía ver dónde comenzaba el techo. Sabía que eso era el final. Aquello de lo que la religión siempre hablaba, lo que más temía el hombre. Estaba al pie de las puertas hacia el infierno. Sentí la presencia misma de la cueva, como si fuera un ser vivo. El hedor a carne podrida me abrumaba, me consumía. Entonces surgió la voz. Vino desde adentro. Bienvenido. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de estar lo más tranquilo posible. Tú sabes quién soy, Contestó aquella cosa. Y tenía razón. Eres el demonio mismo, tartamudeé, perdiendo mi compostura. ¿Por qué yo? He vivido de la forma más dignamente posible. El silencio llenó el lugar y mis palabras se ahogaron en él. Parecía que 1 hora había transcurrido antes de que escuchara una respuesta. ¿qué esperabas? La voz era penetrante, pero paciente. No lo sé. Jamás creí en nada de esto, murmuré. ¿Es por eso que estoy aquí? Silencio. Continué. Dicen que el engaño más grande que jamás hayas hecho fue el convencer al mundo de que no existes. No. El más grande engaño que jamás he hecho fue convencer al mundo de que tenían elección. Temblé. ¿Quieres decir que no hay Dios? Y entonces, con las siguientes palabras, todo a mi alrededor comenzó a sacudirse. Yo soy Dios. Bobby, pon atención. Escuchó cómo lo reprendía su maestra. Volvió en sí y volteó a verla. Ella lo observaba, molesta. ¿Escuchaste algo de lo que he estado diciendo? Agregó.
Bobby se encogió de hombros. Antes de ser interrumpido, soñaba despierto sobre cómo podía detener el tiempo. Y antes de eso, se imaginaba a sí mismo midiendo tan solo 10 centímetros de alto y navegando por el salón. La maestra continuó regañándolo, justo como todos los demás profesores, y finalmente lo mandó a detención el viernes por la tarde. ¿Por qué las escuelas reprimen la imaginación de los niños tan insistentemente? ¿Por qué a los maestros les molesta tanto a los pequeños con mentes creativas? Lo castigaban por escribir historias en clase, por soñar despierto, porque su estilo de dibujo no es el mismo que el del profesor, por su música, que es demasiado moderna para su maestro de música. Cada que se desviaba de sus fórmulas y métodos, era castigado y le decían que jamás lograría algo en la vida. Al final del día, los niños salieron corriendo, despidiéndose de todos sus amigos y compañeros, aunque nadie se despedía de Bobby. Apenas lo notaban, desencadenando su bicicleta para el solitario viaje de regreso a casa. Conforme su adolescencia se acercaba, se percató que le era difícil establecer contacto con otros niños, y que usualmente lo excluían. El único compañero de Bobby era su diario. En este expresaba sus ideas y emociones. Cada noche antes de dormir, escribía una entrada. Querido diario, otro día de mierda en la escuela. Vagué por el patio, solo, y me dieron otra detención para el viernes. Por el lado amable saldrán excelentes juegos para la Xbox este mes. Bobby. El día siguiente transcurrió casi de la misma forma. Querido diario, hoy estuve un rato con los chicos de mi clase. Los vi jugar fútbol. Creí que me unirían al juego, pero solo querían que les pasara el balón cuando se salía de la cancha. Así que mejor me pasé el resto del receso en la librería. Discutí con mis padres nuevamente. Les dije que otra vez me pondrían en detención, y ellos me amenazaron con quitarme mi Xbox. Si hicieran eso, mi vida ya no tendría mucho sentido. Bobby. Al día siguiente, hizo un esfuerzo por concentrarse en las clases. Cada vez que comenzaba a alejarse de las palabras de su maestra, trataba de poner sus pies de vuelta a la tierra. Sin embargo, solo logró concentrarse por 15 minutos. Después de eso, volvió a soñar despierto. Cuando la campana indicaba la salida para todos los niños, él se dirigió hacia el salón de los castigados. Al menos, ahí no había nadie que le dictara en qué pensar. El maestro encargado leía un libro, mientras Bobby y otros 2 chicos veían las paredes hasta que se les agotara el tiempo. Una vez que acabó el castigo, se dirigió hacia el exterior para desencadenar su bicicleta. Había comenzado a llover, y oscuras nubes hacían sentir que era más tarde de lo que en realidad era. Bobby condujo por el camino de siempre, atravesando calles solitarias. Pero antes de que pudiera llegar al último tramo que lo separaba de su hogar, vio un grupo de chicos grandes deambulando por ahí. Lucían peligrosos, por lo que decidió desviarse un poco y se dirigió a un baldío situado atrás de las casas de ese vecindario. El pavimento dio paso a un terreno lleno de tierra, ahora enlodado, rocas sueltas y hierba alta. El suelo era disparejo, resbaladizo por la lluvia. En un intento por evadir vidrios de algunas botellas rotas, giró su volante de un lado a otro. Sin embargo, su llanta frontal se derrapó fuera de control, lanzando a Bobby hacia el frente. Cayó de seco y de espaldas contra la superficie, soltando de golpe el aire de sus pulmones. No parecía sufrir alguna herida grave. Aún así, se quedó un rato sentado en el suelo, tratando de recobrar su aliento. Estaba empapado, y su bicicleta se encontraba sobre un montículo de tierra frente a él. ¿Te encuentras bien? Bobby volteó a su alrededor, tratando de localizar la fuente de aquella voz. Sonaba como a una niña. ¿Se averió tu bicicleta? Preguntó ella. La voz provenía desde la cima de un banco de arena, pero no podía ver a quién hablaba. Bobby se puso de pie como pudo y comenzó a andar hacia la voz sin rostro. Una línea de casas daba la espalda hacia el terreno baldío, y en uno de esos jardines traseros, viendo desde una cerca, se encontraba una niña de pie. Te vi caer y solo quería asegurarme de que estuvieras bien, agregó. Estoy bien, gracias, contestó Bobby con dificultad,
aún recuperaba aire. La niña abrió la puerta del jardín y le hizo señas a Bobby de que entrara. Se notaba que el césped de su patio no había sido podado en un tiempo, y la casa lucía un poco deteriorada, pero muy apenas si notó eso, pues tenía sus ojos fijos en la niña frente a él. Ella tenía su cabello café sujetado por una coleta, y esta estaba adornada por un lindo moño rojo, el cual hacía juego con su vestido. Era algo pálida, de complexión perfecta y con mejillas rosadas. Sus ojos eran como trozos tomados del mismísimo cielo azul. Era hermosa. Bobby se quedó sin palabras. No tenía práctica hablando con chicas, o con nadie en realidad. «Dejé mi bicicleta», recordó en voz alta, deteniéndose en el umbral del patio. Podemos llevarla a mi jardín si gustas. La revisaremos para asegurarnos que puedes montarla otra vez, sin correr riesgos. Anda, yo te ayudo. Ambos se dirigieron hacia el montículo de tierra y hierba donde yacía la bici, y la llevaron de vuelta hacia el jardín de la niña. Gracias», dijo Bobby. ¿Seguro? No hay problema. Examinaron la bici, aunque Bobby solo podía pensar en la niña que estaba a su lado. Nunca antes algún extraño había sido tan amable con él. Soy Lucy. Y yo, Bobby. Entonces, ¿deberíamos estrechar manos o algo?, agregó ella, extendiendo su brazo. Bobby sonrió gentilmente y sacudió suavemente aquella mano tan delicada. ¿Tienes que irte a casa o tienes tiempo de quedarte un rato?, preguntó la niña. No puedo invitarte a mi casa, pues mi madre está durmiendo, pero sé de un lugar donde podemos refugiarnos de la lluvia. Bobby revisó su reloj. De acuerdo, aunque tengo que estar en casa a las 8. ¡Grandioso! Sígueme. Bobby tomó su bici y la empujó tras de Lucy. Charlaron un poco y el chico sintió una tranquilidad muy extraña, algo que no había sentido en mucho tiempo. Cruzaron un pequeño sendero de árboles, cuyas ramas se entrecruzaban de cada lado, formando una especie de techo. No es mucho, pero nos mantendrá secos. Podemos sentarnos aquí, dijo Lucy, tomando asiento sobre un tronco, y con una palmada sobre este, invitó a Bobby a que se le uniera. Él descansó su bici contra un árbol y se sentó a su lado. «Así que, ¿sueles pasar el tiempo aquí?» Sí, algunas veces tengo que salir de casa. Mamá duerme mucho, se enoja si hago ruido adentro, así que trato de no molestarla. «Entiendo», contestó con simpatía. «Yo también suelo reñir con mis padres». ¿De verdad? ¿Sobre qué? Bobby dejó caer su mirada antes de contestar. «Los decepciono». Estoy segura de que no es así. «Soy un bueno para nada y en la escuela siempre me meto en problemas». ¿Acaso eres uno de esos chicos problema? ¿Un abusón? No, nada de eso. Simplemente no puedo concentrarme en las clases, me aburren. Eso no es tan malo. Mis padres desean tener un hijo normal, uno al que le interesen los deportes y tuviera las mejores notas. Cuando intento contarles sobre las cosas que me interesan o de las historias que escribo, hacen un gesto de fastidio y nada más. La mayoría de las personas me evaden. Pues yo no lo hice, Bobby. Lucy puso su mano sobre la de él. Bobby se estremeció un poco al sentirla. Ella lo miraba fijamente hasta que él levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Estaría encantada de tener un amigo como tú, añadió. Bobby no pudo contenerse y dejó salir una enorme sonrisa. ¿Te gustaría que nos viéramos mañana? Por supuesto. ¿Nos vemos en mi jardín a las 3? Ok. Continuaron hablando un poco antes de que por fin tuvieran que despedirse. Antes de partir, Bobby llevó a Lucy sobre su bicicleta hasta el jardín donde se encontraron. Querido diario, tuve un día asombroso y creo que hice una nueva amiga. Su nombre es Lucy, es hermosa y muy dulce. Siento que de verdad nos entendemos. Mañana nos volveremos a ver después de clases. Ya te contaré lo sucedido. Bobby. Como habían acordado, los niños se encontraron nuevamente en el jardín. Ella usaba el mismo moño y vestido rojo del día anterior. Bobby se dio cuenta que sus ropas se veían algo gastadas, pero no importaba, pues ella se veía aún más hermosa bajo ese cielo despejado. Fueron a dar un paseo sobre su bici
y luego él le mostró unos cuantos trucos en esta. Ella lucía impresionada y le aplaudió por su osadía. Luego le contó al niño que no sabía andar en bicicleta, así que él decidió enseñarle. Gentilmente la guiaba y empujaba al seguirla, evitando que se cayera. Cuando puso sus manos sobre su espalda, notó que su vestido aún estaba algo húmedo. ¿Acaso no lo había secado bien del día anterior? ¿O será que no tenía más ropa que esa? Sin embargo, no dijo nada y se quedó con sus dudas. ¡Fenómeno! Bobby se dio la vuelta para ver un montón de niños. Ellos gritaban y se burlaban de ambos. ¡Fenómeno! Lucy alejó a Bobby de sí. No les hagas caso. Me lo dicen todo el tiempo. ¿Pero por qué? Porque soy pobre y mi casa es un basurero. No finjas. Sé que te diste cuenta. Contestó. ¡Fenómeno! Continuaron los chicos. Bobby prefería evitar cualquier tipo de confrontación con otros. Sin embargo, en ese momento, comenzaba a juntar algo de coraje que jamás pensó tener dentro de él. Irguió el pecho e hizo sus hombros hacia atrás, listo para enfrentarlos. Los niños se fueron nerviosos. Olvídalo, son solo unos idiotas, dijo, jalándole del brazo. Ambos fueron al lugar rodeado de árboles, donde Bobby pudo recuperar la compostura. No podía entender por qué la llamaban fenómeno. Aparte de uno que otro arañazo en su vestido, ella no lucía pobre, especialmente si se le veía de lejos. Comenzó a preguntarse si aquellos niños sabían algo de ella, que él no. Continuaron hablando por un rato y descubrieron que tenían muchos intereses en común. A Lucy también le encantaba leer, pero confesó que no iba mucho a la escuela. Cuando Bobby le preguntó la razón, ella solo dijo que era complicado. Él supuso que tenía algo que ver con su madre, pero no quiso insistir más con el tema. Pasaron el resto de la tarde jugando y riendo, olvidando por completo el mal trago de hace unos momentos. Nuevamente, Bobby la dejó en su jardín. Observó la casa de la niña por unos momentos. Ella tenía razón. Era un basurero. Sintió lástima por ella. A pesar de las discusiones con sus padres, él comía bien, tenía ropa decente y buenos regalos en Navidad y cumpleaños. Quizás, algún día, podría llevarse a Lucy de ese lugar. Antes de irse, se quedaron de pie un rato frente a frente. Sus ojos se encontraron, pero Bobby desvió la mirada hacia su reloj. Bueno, se está haciendo tarde, supongo que debo irme. Lucy se reclinó contra el niño y puso sus brazos alrededor de él. Este ha sido uno de los mejores días de mi vida, susurró ella. Lo mismo digo, contestó él, con completa sinceridad. Bobby pedaleó de vuelta a casa con una sonrisa iluminando su rostro, y una sensación como de aleteos inundaba su pecho. Volvieron a verse al día siguiente y todas las tardes después de la escuela. Querido diario, lamento no haber escrito tanto últimamente. He pasado mucho tiempo con mi nueva amiga Lucy. Jamás había conocido a nadie igual, y no puedo dejar de pensar en ella. Es tan linda, y cuando le cuento cosas, en verdad me pone atención. Suelo detenerme cuando creo que solo hablo y hablo sin parar, pero siempre me pide que continúe. Dice que me encuentra fascinante. Algunas veces pienso en ella como algo más que una amiga. Suele abrazarme mucho y me halaga frecuentemente, lo cual me hace preguntarme otras cosas. Ayer tuvo una pelea muy fuerte con su madre y se desahogó conmigo. Me abrazó muy fuerte. Simplemente nos quedamos así por un buen rato, abrazados bajo la lluvia. Luego levantó su mirada y se me quedó viendo unos instantes con esos preciosos ojos azules. Tenía tantas ganas de besarla. Creo que ella quiere que lo haga, pero tengo miedo de arruinar lo que tenemos. Sin embargo, hay algo que me molesta. Todos los niños siguen llamándola fenómeno. Siempre que nos ven juntos le gritan eso, y de verdad no entiendo por qué. Ella dice que no le molesta, pero estoy seguro de que sí. ¿Por qué son tan crueles las personas? Me he dado cuenta que siempre usa el mismo vestido,
y me preocupa mucho que su madre la esté descuidando deliberadamente. Al menos le tengo una gran sorpresa para mañana. Bobby. Al día siguiente, se encontraron y Bobby llevó a Lucy en su bicicleta a través de una de las principales avenidas. ¿A dónde vamos? Preguntó ella. Es una sorpresa. No suelo ir mucho a la ciudad, ¿es tan emocionante? Cuando llegaron al centro comercial, Lucy parecía a punto de estallar por la emoción. Caminaron por ahí, viendo las cosas que vendían, y cuando Lucy apuntó hacia un vestido que le había gustado, Bobby ofreció comprárselo. «Esa es la sorpresa», dijo él. Había estado ahorrando dinero para un par de videojuegos, pero durante los últimos días ni siquiera había encendido su consola. ¿Qué? ¿En serio? Pero no puedo aceptarlo, Bobby. Es tu dinero, no podría... El chico insistió y le aseguró que es lo que él quería hacer. Así que entraron a la tienda y compraron el vestido. Me lo pondré mañana para ti. No puedo esperar a probármelo, exclamó ella y le dio un gran abrazo. Posteriormente, Bobby la invitó a comer algo de comida rápida. Sin embargo, percibieron varias miradas a su alrededor. Comenzaron a sentirse incómodos, por lo que mejor terminaron su comida afuera de la plaza. De hecho, todo el día habían soportado miradas durante su paseo al centro comercial, incluyendo unas risitas, e incluso alcanzó a escuchar la palabra fenómeno un par de ocasiones. Pero no dejaría que eso les arruinara el día, ni la felicidad que sentía al estar junto a ella. Además, Bobby esperaba en secreto que el nuevo vestido les pusiera un fin a las etiquetas contra Lucy. Cuando se vieron al día siguiente, ella traía puesto su nuevo vestido, justo como se lo había prometido. Era de un púrpura oscuro con encajes blancos. También se había soltado el cabello, y este colgaba libremente hasta la altura de su barbilla. Bobby estaba completamente impactado. ¿Te gusta? ¿Que si me gusta? ¡Me encanta! Esa tarde, decidieron dejar la bici e ir a dar una caminata por el parque local. ¿Alguna vez has soñado sobre cómo sería tu futuro ideal? Todo el tiempo, sí. ¿Y te ves enamorándote o caminar de la mano con alguien, sacando el perro a pasear al parque durante una pacífica tarde de domingo, para más tarde terminar abrazados sobre el sofá viendo películas? Sí, algo así, contestó Bobby, aunque en realidad pensaba mucho y muy seguido en eso, en especial desde que conoció a Lucy. Se vale soñar, suspiró. Durante los siguientes minutos caminaron en silencio, simplemente disfrutando los colores otoñales a su alrededor y pateando hojas secas. Luego, Bobby sintió cómo Lucy le tomaba de la mano. Él la sujetó firmemente y continuaron caminando. Sintió millones de mariposas en su estómago y pensó que no podía ser más feliz. Desafortunadamente, ese momento sería interrumpido. 3 chicos, un par de años mayor que Bobby, se interpusieron en su camino. «Miren, chicos, lo que buscábamos. ¡Fenómeno!», dijo uno de ellos. Bobby soltó a Lucy y se colocó entre ella y los chicos. «Déjenla en paz», les advirtió. «¿Es esa tu novia?», rió otro de los niños. «No es de tu incumbencia». «¿Qué tal si te la robo?», amenazó el más grande de los 3. «Le quitaré la cabeza y la usaré como pelota de fútbol», decía el chico, al mismo tiempo que sujetaba a Lucy del brazo, y cuando comenzó a jalarla hacia él, ella cayó. Bobby reaccionó súbita y automáticamente. Soltó un puñetazo a la quijada del más grande, quien cayó al suelo instantáneamente. Luego arremetió contra otro, dándole de lleno en la nariz. Bobby sintió cómo tronaba al contacto con su puño. El abusón que quedaba vio su oportunidad y golpeó a Bobby en el rostro, pero no fue suficiente para noquearlo. La adrenalina recorría las venas de Bobby. Tomó al oponente restante y lo sujetó por el cuello fuertemente hasta que gritó por clemencia. «Bobby, detente». Volteó para darse cuenta que ella seguía en el suelo. Liberó al chico y los 3 bravucones huyeron despavoridos, derrotados y humillados.
¡Mierda, mierda! ¡Jódete, fenómeno!, gritó uno de ellos en su huida. Bobby ignoró su último intento por molestar y auxilió a Lucy. ¿Estás herida?, preguntó mientras le ayudaba a ponerse de pie. No te apures, estoy bien. Pero tu ojo está hinchado. Ella sobó delicadamente la parte donde había recibido el golpe. No es nada. Lucy se le acercó y lo besó en la mejilla. Gracias, Bobby. Nadie había hecho jamás algo así por mí. ¿Eres tan valiente? Él se sonrojó. Por cierto, ¿se te cayó algo?, agregó, entregándole un reloj. Seguramente se zafó durante la pelea. Qué bueno que lo encontraste. Es un regalo de mi abuelo. Me lo dio antes de fallecer. Mis padres me matarían si lo pierdo. Es precioso. Nunca he tenido uno. ¿Quieres probártelo?, ofreció Bobby. Puedes usarlo hasta que regresemos. Por mí no hay problema. Ajustó la correa a su delgada muñeca. Ella lo alzó al cielo y lo admiraba como si fuera un tesoro muy valioso. Era enternecedor cómo apreciaba las pequeñas cosas. Todo acerca de Bobby parecía sorprenderla. Continuaron con su paseo, pero no pasó mucho antes de que Bobby notara a Lucy cojear. Solo me torcí un poco el tobillo. No pasa nada. Yo te llevaré, dijo Bobby, hincándose de espaldas a ella. Al cargarla, se sorprendió de lo ligera que era. La llevó en su espalda todo el camino hasta la puerta de su casa. Mañana tendrás un ojo morado, bromeó Lucy mientras tocaba nuevamente el rostro del chico. ¿Qué le dirás a tus padres? Ya se me ocurrirá algo. Soy bueno en eso. Se quedaron allí un rato, sin decir nada. Se veían mutuamente directo a los ojos. Solo que esta vez, ninguno desvió la mirada. Luego, Bobby observó esos labios tan tiernos frente a él. Quitó el cabello de Lucy de su rostro y se inclinó hacia ella. La besó y ella correspondió. Podía sentir cómo se le salía el corazón del pecho. Se separaron delicadamente, sin dejar de mirarse a los ojos con ternura. Ella comenzó a reír levemente, nerviosa. He estado esperando a que lo hicieras. Bobby le sonrió. Te veo mañana. Se despidió mientras tomaba su bicicleta. No puedo esperar, contestó Lucy. De camino a casa, no dejaba de pensar en esa niña, ni en el beso. Jamás había sido tan feliz, y hasta se sentía con ganas de saludar a cualquier extraño que pasara, compartiendo un poco de su gozo con el resto del mundo. Tan solo hace una semana, él era un don nadie para todos, un error solitario. Ahora, era un héroe que se había enfrentado a 3 abusones para quedarse con la chica. La vida no podría ser más perfecta. Llegó a la puerta de su casa. Quería revisar si ya era muy tarde, pero... ¡Diablos!, exclamó Bobby. Había olvidado su reloj. Confiaba plenamente en Lucy y no tenía problema en dejárselo hasta el día siguiente. Pero comenzó a imaginarse a sus padres perdiendo la cabeza por el asunto, llevándolo a la casa de Lucy para recuperarlo. No podría soportar que lo avergonzaran de esa manera. Bobby dio media vuelta con su bici y se dirigió a la casa de la niña. Para cuando llegó, el sol ya se ocultaba y la oscuridad comenzaba a llenar las calles. Notó que no había luces encendidas en el frente de la vivienda. Con temor de molestar a la madre de Lucy, decidió ir hacia el jardín trasero, donde usualmente se veían. Esperaba llamar la atención de la chica. Tampoco había luz en la parte de atrás. ¡Lucy! ¡Lucy!, la llamó, susurrando lo más fuerte que pudo. Atravesó el jardín repleto de hierba alta y césped sin podar hacia la casa de la niña. La llamó de nueva cuenta, pero no hubo respuesta. Avanzó hacia una de las ventanas y trató de ver el interior. Pudo distinguir algo que lucía como una cocina muy descuidada. Las paredes estaban rasgadas, dejando muy poco papel tapiz cubriendo la estructura. Todo estaba lleno de polvo. El piso tenía azulejos quebrados por doquier.
Bobby sintió cómo se le rompía el corazón al ver las condiciones tan deplorables en las que Lucy se veía forzada a vivir. Continuó a la ventana de al lado. Una sucia cortina bloqueaba su vista, pero al menos alcanzó a distinguir que, en medio de una habitación sin decoraciones, se hallaba la figura de una niña. Esta daba la espalda a la ventana y miraba directamente hacia un espejo. ¿Lucy?, la llamó. Nuevamente, nadie contestó. Tocó el vidrio de la ventana. Ella no se movió. Volvió a tocar, un poco más fuerte, pero ella permanecía perfectamente quieta. Un terrible presentimiento se apoderó de Bobby. Tocó una vez más. «Lucy, soy yo, Bobby». Su pulso comenzaba a acelerarse y se le dificultaba tragar saliva. Algo no andaba bien. Avanzó hacia la puerta trasera y se sorprendió al ver que no tenía seguro. La casa lucía aún peor desde el interior, y eso tirado por doquier, agujeros en el techo, y no había ninguna alfombra o papel tapiz que cubriera las superficies. Todo el lugar daba la sensación de estar abandonado. Caminó lentamente a través de los oscuros pasillos hacia la habitación en la que había visto a la chica. Las tablas del piso rechinaban con cada paso que daba, y cada vez que surgía ese ruido, no podía evitar temblar. Ya no se trataba del reloj. Tenía que saber si Lucy estaba bien. Cuidadosamente, abrió la puerta y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Cayó de rodillas y sintió cómo su estómago se revolvía y retorcía por la escena frente a él. Un pálido maniquí con mejillas rosadas y cabello castaño a la altura de la barbilla. Este tenía puesto un vestido púrpura, aquel que Bobby había comprado en el centro comercial. Unos ojos azules y vacíos veían hacia un sucio espejo. El miedo se apoderó de su cuerpo. Sin embargo, tenía que saber la verdad. Se acercó más a la figura y la empujó gentilmente. Esta se derrumbó y se quedó inerte sobre el suelo, sin vida. Fue ahí cuando notó el reloj de su abuelo, sujeto a la delgada muñeca del maniquí. Bobby sintió cómo su cabeza daba vueltas y cómo su corazón latía ferozmente, al mismo tiempo que memorias reprimidas volvían e inundaban su mente. Su fantasía comenzaba a desmoronarse, dando paso a la realidad. Corrió hacia el exterior y se montó en la bicicleta. Lágrimas comenzaron a derramarse por sus mejillas mientras pedaleaba furiosamente lejos de aquella casa, para siempre. Nací y crecí en Sheboygan, Wisconsin. A menos que vivas cerca del pueblo, probablemente jamás hayas escuchado de él. Incluso la gente que vive en las ciudades grandes del estado, como Madison y Milwaukee, no sabe que existe. El estado de Wisconsin es conocido por su queso, sus ganados, por su amor a la cerveza y, por supuesto, por su excesivo número de instituciones mentales y asesinos seriales. Ed Gein y Jeffrey Dahmer provienen de aquí. En caso de que estuvieras viviendo bajo una roca por más de 100 años, déjame informarte que esos dos son de los asesinos seriales más famosos de Estados Unidos. No sé si se deba al frío característico de estas ciudades o qué, pero se nos da bien criar a lunáticos. Y mi ciudad natal, Sheboygan, no es la excepción. Tenemos un gran asilo abandonado por las afueras, cerca de la carretera. He aquí una foto del lugar. La conseguí de una tarjeta postal vieja. En esta institución se daba asilo a los locos y criminales del pueblo. Al menos eso cuenta el folclore local. Y de aquí surgió la leyenda de blanco como la leche, o Milk White. Él se supone que era un paciente del lugar, pero en realidad había nacido ahí dentro, pues su madre era una de las internas. Nadie sabía qué hacer con él, por lo que simple e increíblemente lo dejaron casi a su suerte, y conforme crecía, gateaba por ahí comiendo lo que se encontrara con tal de sobrevivir.
Claramente no había otros niños con quienes jugar. Era albino, tan blanco y delicado que casi cualquier fuente de luz le quemaba la piel. Por lo mismo, solo estaba despierto por las noches. El niño creció aprendiendo de la mente torcida de los pacientes, desesperado por la compañía de otro ser humano. Algo en toda esa locura lo convirtió en un demonio. La historia cuenta que cierto día encontró la forma de salir del sanatorio. Con su descubrimiento, le llegó la idea de que ahora podría ir a hacer amigos a la ciudad. Solía mirar por las ventanas de todas las casas durante las noches, con la finalidad de descubrir si había alguien despierto. Si se encontraba con un niño que todavía no se dormía, se lo llevaba. Por supuesto, los niños son ruidosos, por lo que, en lugar de raptarlos con vida, usaba sus enormes dientes para destrozarles el cuello. Luego, llevaba los cadáveres hasta el sótano del manicomio. Ahí le gustaba fingir que tenía una habitación repleta de amigos para jugar. También cuentan que les cantaba los cuerpos sin vida antes de dormir. El lugar fue clausurado ya hace mucho tiempo. El albino no tenía dónde ir, por lo que dicen que aún vive en aquel edificio abandonado y que todavía sale por las noches para llevarse a los niños que no se hayan ido a dormir temprano. Todo esto se cuenta como una leyenda urbana, pero estoy seguro de haber escuchado esa historia cuando era muy joven. Incluso había una pequeña rima que recitábamos a la hora del receso. Iba algo así: calla ahora y duerme bien, o Milk White vendrá. Él no hace ruido, mejor de amén, con una mordida te acabará. Los padres del pueblo solían asustar a sus hijos con la historia, para que se durmieran temprano sin rechistar. Era efectiva. Al menos conmigo funcionaba. De hecho, creí fervientemente en esa historia hasta la secundaria. Recuerdo que fue en ese entonces cuando un niño se mudó a la ciudad. Él venía de Nueva York, por lo que todos pensábamos que debería ser más genial que cualquiera de nosotros. Se llamaba Jimmy. Tenía el acento de allá y todo. Vestía como un chico malo y siempre usaba una chaqueta de cuero negro, no importaba que hiciera un frío mortal. Al parecer, su pasatiempo favorito era quejarse de esta, su nueva ciudad. La odiaba. Mi amigo Hans y yo entablamos amistad con él. O algo así. Hans tenía 17 años, pero era lo suficientemente tonto como para ir en el mismo grado que nosotros, y además era enorme a comparación nuestra. Habíamos sido amigos ya por un tiempo, aunque en realidad crecí siendo amigo de su hermano Peter. Peter desapareció un día que fuimos de excursión, cuando ambos teníamos 7. Después de eso comencé a juntarme más y más con Hans. Solemos salir juntos, jugar videojuegos, o simplemente pasar el tiempo sin hacer nada. Como se imaginarán, no era muy listo, por eso es que aún estaba en secundaria. Pero era un buen chico. Me gustaba ser su amigo. Yo era un niño muy típico de 12 años. Delgado y trataba de verme más cool de lo que en realidad era. No había nada especial en mí, pero creo que era un buen niño. Jimmy era el que sí tenía confianza en sí mismo. Podía hablarle a las niñas y salirse de problemas con relativa facilidad. También creía saberlo todo. Fue idea suya el escabullirnos al Instituto de la Leyenda. Pensé que quizás se había hartado de la nieve y quería hacer algo emocionante. De ahí la idea de infiltrarse. Fue entonces cuando le hablé sobre Milk White. ¡Qué montón de mierda!, fue su respuesta. Ese es un cuento para mariquitas. ¿No creen en eso, sí? Miré a Hans, quien negó con la cabeza torpemente. Hans estaba muy feliz de tener amigos, por lo que haría cualquier cosa por mí o por Jimmy. Yo, por otro lado, estaba asustado, pero también negué creer en la historia. Jimmy decidió que fuéramos esa misma noche al lugar. Se burlaba de Milk White y decía que era un pésimo intento de historia de terror. Estábamos pasmados de que se burlara de aquella criatura que había acosado nuestras infancias. Tratábamos de actuar calmados ante sus burlas. Nos escabullimos de nuestros hogares alrededor de la medianoche y nos reunimos por la carretera. Yo estaba como con 7 capas de suéteres.
Jimmy, como siempre, solo llevaba su chaqueta. Él guió el camino hacia el lugar, mientras avanzábamos por la gruesa capa de nieve que se formaba en el suelo. En otro tiempo, aquel edificio seguro que lucía impresionante, pero ahora solo se veía decadente. Cuando nos acercábamos, Hans me tomó del brazo y luego señaló hacia la nieve. En ella se notaba claramente un grupo de pisadas. Las huellas eran largas, como de un adulto, y se notaba que quien fuera que las hubiera hecho no tenía calzado alguno. Dudé por un momento sobre si debería mostrarle aquellas pisadas a Jimmy, pero, conociéndolo, seguramente solo se reiría de ello sin prestarle atención, por lo que me limité a jalar un poco el brazo de Hans mientras le decía que continuáramos. Por fin llegamos a la puerta principal. Jimmy intentó abrirla, pero estaba firmemente cerrada. La pateó berrinchudamente, mas no cedió. Hans estaba temblando. «Parece que no podremos entrar», dijo. Jimmy se burló de él. «No seas marica, ni siquiera lo hemos intentado de verdad». Sí, era un niño muy mal hablado. Hans y yo éramos buenos chicos, algo pueblerinos y tímidos, jamás maldecíamos. Claramente, aquel niño de Nueva York era muy distinto a nosotros. Jimmy caminó alrededor del edificio hasta una ventana tapada por varias tablas. Estaba lo suficientemente cerca del suelo como para que pudiera intentar entrar. Metió sus manos por una separación entre la barricada y sacudió violentamente la protección hasta que ésta se aflojó. «¡Ajá!», dijo Jimmy, y luego hizo lo mismo con las demás tablas. «¿Bien, niñitas?», dijo antes de deslizarse torpemente hacia adentro. Hans y yo nos observamos nerviosos. Si entrábamos, estaríamos enfrentando aquello que nos había aterrorizado desde el kinder. Si nos íbamos, perderíamos nuestra amistad con Jimmy y seguramente él contaría lo sucedido, acabando con cualquier reputación que pudiéramos tener en ese entonces. Tomé aliento y me acerqué a la ventana. Aterricé sobre una pila de madera rota. Aparentemente más gente había intentado entrar, pues había tablas por doquier. Jimmy se estaba sobando la pierna insistentemente. «Mierda, creo que me corté». Sus pantalones tenían una gran rasgadura. Me levanté y me sacudí el polvo. Hans entró casi disparado e hizo un fuerte ruido al entrar. Gritó al mismo tiempo que alzaba su mano. Se había encajado un clavo en la palma. Jimmy se le acercó y le arrancó el metal rápidamente. Lágrimas comenzaron a derramarse por las mejillas de Hans. Jimmy hizo un gesto de exasperación. «Ah, eres un puto bebé gigante, ¿no? Tienes miedo de un fantasma y de un poco de sangre». Nos dio la espalda y se dirigió hacia el pasillo. Habíamos previsto la situación, por lo que llevábamos linternas, pero no eran de mucha ayuda. Los corredores eran profundamente oscuros. Caminábamos a través de estos, siempre con una mano apoyada sobre la pared para no tropezarnos con algo. Escuchamos un chillido a nuestras espaldas, por lo que di un pequeño brinco y casi suelto un grito. Jimmy se rió. «¿Ahora también te asustan los ratones, llorona?». Durante todo el tiempo que exploramos el asilo, apenas si respiré. No era solo a causa de la oscuridad. Mi miedo provenía de lo desconocido. Encontramos sillas de ruedas vacías y extrañas cunas de metal. Nuestras linternas escaneaban el lugar, buscando algo que saltara de repente, pero nada se movía. Todo estaba petrificado. Después de una hora explorando, sentí que mi ritmo cardíaco disminuía. Me estaba calmando cada vez un poco más. Jimmy tenía razón. Obviamente, blanco como la leche, era una historia para niños. Pero luego, Hans encontró la puerta hacia el sótano. Apuntó hacia ella con su lámpara. Jimmy, por supuesto, intentó abrirla de la manija, pero estaba atascada. Intentó pateando la puerta varias veces, sin embargo, no funcionó. Solo se lastimó el tobillo. Yo estaba parado silenciosamente. Jimmy hizo brillar su linterna hacia el rostro de Hans.
Oye, tú, grandote, ven y patea la puerta. Quiero ver qué hay allá abajo. Hans comenzó a temblar y se negó a hacerlo. Jimmy lo empujó. Vamos, tú, gran idiota. Haz algo útil para variar, carajo. Hans solo dejó caer su mirada, avergonzado. Me les acerqué. Quizás deberíamos irnos, dije. Jimmy lucía molesto. ¿Ah, sí? Quizás tú deberías. El sonido de unas pisadas lo interrumpieron. Sonaban como si provinieran de las escaleras, detrás de aquella puerta metálica. No pude hacer nada. Estaba boquiabierto por la situación y veía cómo Jimmy se había congelado justo donde estaba de pie. Las pisadas eran ruidosas, pesadas. Sonaban como si azotaras carne contra una superficie de metal. Jimmy susurró bruscamente: ¡apaguen sus luces! Y así lo hicimos. Luego nos pegamos de espaldas a la pared que estaba al lado de la puerta. Hans temblaba muchísimo y por el olor sabía que se había orinado encima. Jimmy maldecía una y otra vez en voz baja. Las pisadas cada vez se hacían más fuertes hasta que las escuchamos casi a nuestro lado. Luego oímos cómo rechinaba la manija. Estaba completamente oscuro, por lo que no pudimos ver nada. Solo sabíamos por el sonido que la puerta se abría lentamente. Entonces escuchamos la voz. Era grave, mucho, pero cantaba algo en un tono muy agudo. En realidad no era exactamente un canto, pues lo hacía como si susurrara. Calla ahora y duerme bien. Jimmy se mecía hacia adelante y atrás. Podía sentir cómo el miedo emanaba de él. Tenía su mandíbula fuertemente apretada y se escuchaba un horrible rechinar de dientes. Mientras tanto, la voz seguía con su canto. Oh Milk White vendrá. Debí de estar temblando incontrolablemente, pues mi pulgar se deslizó hacia el botón de encendido de la linterna, y en un instante todo se iluminó, permitiéndonos ver la fuente de aquella voz. Los tres dejamos salir un aliento de terror al unísono. Aquello estaba de pie, como a medio metro de nosotros. Puede que alguna vez fuera un hombre, pero ahora tenía la postura parecida a la de un escorpión. Estaba desnudo y se apoyaba sobre sus extremidades, las cuales estaban extendidas como un insecto. Su cabeza se arqueaba hacia atrás, como si estuviera a punto de escupir veneno. Las uñas de sus pies y manos eran tan largas que se encorvaban en sí mismas, y algunas se encajaban en su piel. Sus enormes dientes sobresalían de la boca y parecían colgar de su cabeza, incluso lucía como si le costara trabajo cargarlos. Su piel no era blanca, no como decía la rima. Estaba manchada, cubierta de rojo. Dio un paso en dirección a nosotros y susurró: con una mordida te acabará. Entonces, Hans me golpeó en la cabeza con su linterna. Desperté en el suelo del manicomio. La luz del sol apenas si surgía desde el horizonte. Mi cabeza me dolía y sentía como si palpitara. Tuve dificultad al ponerme de pie, seguramente por el golpe y por el frío de la noche, como si me hubiera congelado un poco. Mis dedos en pies y manos estaban casi tiesos. Miré a mi alrededor y vi a Jimmy tirado en el suelo junto a mí. Tenía un gran moretón en su frente. Intenté despertarlo, sin resultados. No sé cómo lo hice, pero me las arreglé para llevar a Jimmy hasta la ventana. Sin embargo, no era lo suficientemente fuerte como para cargarlo todo el camino, por lo que lo arrastré por la nieve. De vez en cuando soltaba quejidos por el dolor, pero no se despertaba del todo. Logré llegar hasta una taberna que estaba al lado de la carretera. Se encontraba cerrada, pero llamé a la puerta de todas formas.
Golpeé una y otra vez hasta que mis nudillos comenzaron a sangrar, mientras gritaba por ayuda. Finalmente, el dueño salió para ver quién causaba tanto escándalo. Al vernos, nos dejó pasar. Sin duda estaba impactado por nuestro aspecto. Llamó a la policía y a nuestros padres. En cuestión de minutos, me encontraba tapado con sábanas blancas y sentía cómo el calor surgía nuevamente en mí. Eventualmente Jimmy despertó en el hospital con una leve pérdida de memoria. Le conté a la policía mi historia y buscaron por todo el edificio. No encontraron nada, solo un poco de sangre que Jimmy había perdido al cortarse. Nadie sabía dónde estaba Hans. Sus padres estaban devastados, pues ahora tenían 2 hijos desaparecidos. Jimmy no recordaba nada de lo sucedido. Al menos, eso es lo que decía cuando le preguntaban. Mis padres me hicieron ver a una psicóloga, la cual dijo que había fabricado toda esa situación. Ella menciona que Hans nos hizo algo terrible y yo había bloqueado ese suceso. Después de todo, Hans era más grande y fuerte que nosotros. Luego de aquello, seguramente dejó el pueblo. Todo apuntaba a abuso sexual. Dijo que creía aquella visión de Milk White porque era algo que conocía de mi infancia y era más fácil lidiar con eso, un miedo infantil, que con la verdad. Desde ese día, hasta que me mudé para ir a la universidad, me acostaba antes de que oscureciera. Jamás regresé a Sheboygan. Mis padres insisten en que vaya de visita, pero me niego a volver. Piensan que es a causa de lo que Hans me hizo. Pero sé lo que vi. Y sé que Hans solo me hirió para noquearme. Él sabía que Milk White no puede atraparte si estás dormido.